espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Les había mencionado que todas las técnicas anteriores se basan en la parte eléctrica del espectro electromagnético. Esta es una de las poquitas que se basan en el espectro magnético. Los núcleos de los átomos tienen carga eléctrica y giran. Entonces, si los núcleos de los átomos están girando, generan un campo magnético, algo parecido a lo que habrán visto en electricidad y magnetismo, dependiendo de la polaridad del átomo, dependiendo de si tiene un spin impar o impar, y dependiendo del sentido del giro, pues se formarán campos magnéticos de diferente polaridad, ¿no? Si el átomo está girando hacia la derecha o si gira hacia la izquierda, generará un campo magnético diferente. Entonces, normalmente en la naturaleza, pues vamos a encontrar como en la forma de la izquierda, en la cual vamos a tener pues los átomos desordenados, girando para todas las direcciones. Si nosotros les aplicamos un campo magnético, pues estos átomos se orientan de norte a sur, de sur a norte, y cada uno de ellos tiene características energéticas pues diferentes, ¿no? O sea, si nosotros ponemos los imanes y tenemos un montón de partículas magnéticas en la mesa, pues a lo mejor se van a ordenar como sea, pero si les ponemos un campo magnético, pues estas se van a ordenar en cierto sentido. El sentido puede ser el sentido del campo magnético o puede ser contrario, pero para convertir o para ponerlos en el sentido contrario del campo magnético, pues se requiere de una fuerza para cambiar su orientación. Entonces, los átomos, los núcleos de los átomos se comportan como pequeños imanes. Si nosotros aplicamos un campo magnético, se van a orientar en cierta forma. Si nosotros aplicamos un campo magnético contrario, entonces podemos cambiar la orientación de esos imancitos. Eso implica una diferencia de energía y esto es lo que mide la resonancia magnética nuclear. Si quieren saber más sobre los principios, sobre los fundamentos de esta técnica, en la página de Khan Academy pueden ver un montón de videos que explican exactamente el fundamento de la resonancia magnética nuclear. Ahorita yo creo que basta decir que la orientación de los núcleos bajo un campo magnético, el cambiar la orientación de un núcleo de un sentido al otro implica un cambio de energía y esa energía depende de la magnitud del campo magnético aplicado y depende de la magnitud del campo magnético que genera el propio átomo. No todos los átomos, no todos los núcleos son capaces de generar un campo eléctrico, un campo magnético, solamente aquellos que tienen un número de spin magnético, ¿cómo se dice? Impar. Si nosotros recuerdan los números cuánticos, el número magnético, el número de spin, tenía dos posibles valores, positivo y negativo, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si teníamos un número par de electrones, los últimos dos electrones o todos los electrones se apareaban y quedaba uno hacia arriba y uno hacia abajo y el campo magnético generado, el campo eléctrico generado por el spin, pues se anulaba. Pero si nosotros tenemos un número impar de electrones o de protones en este caso, entonces solo vamos a tener átomos que tienen el spin hacia arriba o hacia abajo. Cada uno generaría un campo magnético. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el deuterio, que son dos neutrones, dos protones, los dos protones, uno va a tener el spin positivo y uno negativo, uno hacia arriba y uno hacia abajo, y se van a anular y no van a generar un campo magnético. Si nosotros tenemos el carbono, por ejemplo, que tiene 12 electrones, pero también tiene 12 protones, entonces los spines se van a anular, pero si tenemos un carbono 13, por ejemplo, que es un isótopo poco abundante, pues ese sí va a tener un número impar de protones, por lo tanto va a generar un campo magnético. Por lo tanto, no todos los átomos se pueden utilizar para esta técnica, solamente aquellos que tengan un número de protones impar. Por ejemplo, el hidrógeno, el carbono 13, el nitrógeno 15, diferentes tipos de
de átomos que tengan un número impar de protones son los que se pueden utilizar para esta técnica. El más utilizado es el hidrógeno, ya que es muy abundante y tiene un número de spin o un número de protones impar, entonces genera un buen momento magnético y se puede utilizar para esta técnica. La técnica consiste en poner la muestra en una celda. La celda es sometida todo el tiempo a un campo magnético, pero intermitentemente se le somete a un campo magnético contrario. Es decir, están todas las partículas alineadas con un campo magnético, están todos los imancitos, por así decirlo, en el mismo sentido, y de repente se le da un pulso de un campo magnético contrario. Ese campo magnético contrario se da a diferentes frecuencias simultáneas y dependiendo de las características de los núcleos, de los protones en este caso, va a absorber a ciertas frecuencias, lo cual va a permitir que el sentido del campo magnético, de la orientación del núcleo, cambie, ¿no? Cambia de norte a sur, y eso implica la absorción de energía. Nosotros le mandamos un impulso de energía a cierta longitud de onda, y si coincide con la longitud de onda, con la frecuencia a la cual se experimenta ese cambio energético, ese cambio de posición, entonces va a absorber y se va a modificar. Eso se puede medir, se puede hacer a diferentes frecuencias y se puede medir la absorción a diferentes frecuencias. Ese es el principio de la resonancia magnética nuclear. Entonces, resulta que principalmente o la más utilizada es la resonancia magnética nuclear de protones, o sea, de hidrógenos. Los hidrógenos pues son un protón rodeado de un electrón. Si tenemos un protón solo, entonces lo necesario, la energía necesaria para cambiar la orientación de ese protón de un lado al otro es como un imán muy fuerte, entonces necesitas una energía muy alta, una frecuencia muy alta, pero si ese electrón está rodeado si ese protón está rodeado de electrones, el electrón anula el campo magnético generado por el protón. Por lo tanto, si el hidrógeno está bien acompañado de un electrón, entonces la energía necesaria para cambiar su orientación es menor. En este caso se muestra que pues bueno, cada protón, dependiendo de las características a lo que está unido, pues tiene diferentes grados de protección, se llama blindaje. Un hidrógeno que está completamente blindado, que tiene su electrón circulando, o en este caso, que está unido a un carbono, tiene un par de electrones compartidos con el carbono, entonces está pues protegido. Pero si el electrón o el carbono está unido a otro átomo con el cual comparte con mayor intensidad el electrón, entonces los electrones que tiene compartidos con el hidrógeno pasan más tiempo en el carbono que en el hidrógeno, por lo tanto se desprotege y por lo tanto es más, se requiere una mayor energía para poder invertir la polaridad de ese hidrógeno. Entonces, eso se le llama blindaje, eso se le llama o la consecuencia de esto se llama el desplazamiento químico, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. El chiste es que dependiendo de cómo esté unido o a qué esté unido el carbono, el hidrógeno, perdón, será la intensidad o la frecuencia a la cual absorba para poder cambiar esta posición. Entonces, consecuencia de eso es cada tipo de hidrógeno unido a diferente tipo de enlace genera una señal característica, como en el caso de los grupos funcionales. El hidrógeno, dependiendo de a qué grupo funcional esté unido, será la intensidad o la frecuencia a la cual absorba. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la izquierda, tenemos un compuesto aromático que tiene dos metilaciones. Entonces tenemos ahí dos tipos de hidrógenos. El hidrógeno que está unido al CH3 y el que está unido directamente al compuesto aromático. Entonces, dependiendo de las características, el CH3 está más protegido, pasa más tiempo el electrón en el lado del hidrógeno, entonces nos va a dar se requiere una menor intensidad, una menor frecuencia para generar ese cambio, y el
hidrógeno que está unido directamente al compuesto aromático, al anillo aromático, esos están muy desprotegidos porque al haber dobles enlaces aquí, los electrones se comparten más hacia el doble enlace, entonces el hidrógeno queda desprotegido. Entonces, lo primero que nos indica el espectro de resonancia magnética es la cantidad o los tipos de hidrógenos que hay en una muestra. En este caso hay 2 tipos de hidrógeno, nos da 2 señales. Y la intensidad de esta señal, el área bajo la curva de esta señal, está relacionado con la abundancia de estos, ¿no? Los hidrógenos unidos al grupo metilo son más abundantes, por eso la señal es más grande. Los hidrógenos unidos directamente al anillo aromático son menos, así que el área es menor. En este caso nos indica también relativamente la abundancia relativa. Hay más hidrógenos en el caso del CH3, los que están unidos a los metilos. Entonces es esta pico más grande y hidrógenos unidos a un CH2 son menos, entonces tenemos este pico más pequeño. La otra cuestión importante es el desplazamiento químico. ¿Qué tan hacia la izquierda o qué tan hacia la derecha dentro del espectro está esta señal? Nos indica cuestiones sobre las características del carbono al cual está unido el protón. Entonces, aquí lo que se hace es, se mide el campo, o sea, se mide la frecuencia de un compuesto de referencia y de la muestra. Entonces, el compuesto de referencia es un compuesto que se llama tetrametilsilano. Generalmente, el compuesto de referencia tiene esta estructura, un átomo de silicio unido a 4 átomos de carbono que están unidos a cada uno a 3 de hidrógeno. Estos hidrógenos están muy protegidos con sus electrones que pertenecen al carbono, que comparte con el carbono. Entonces, este es un caso de un hidrógeno muy protegido y lo vamos a encontrar en la parte derecha del espectro de resonancia magnética nuclear. Entonces, conforme estos electrones son compartidos con otros grupos funcionales, el hidrógeno se desprotege y se observa un corrimiento hacia la izquierda. Lo que hace esta o la técnica que normalmente se utiliza de resonancia magnética nuclear, lo que hace es ajustar la frecuencia o ajustar la intensidad del campo magnético de acuerdo a una sustancia de referencia que generalmente es esa, TMS o tetrametilsilano. Entonces vamos a encontrar hacia la parte derecha los átomos o los protones más protegidos, como el del tetrametilsilano, y hacia la izquierda los menos desprotegidos, los más desprotegidos, los que están unidos a grupos funcionales más electronegativos, por ejemplo. Entonces, lo primero que nos dice el espectro electromagnético de resonancia magnética nuclear, nos dice la intensidad, el número o los tipos de hidrógenos presentes y la intensidad o la abundancia relativa de estos hidrógenos. Después lo que nos dice es qué tan protegido o desprotegido está ese protón. O sea, la posición de la señal nos da información sobre a qué está unido el hidrógeno. Los grupos más electronegativos son los que más desprotegen al protón, y aquí podemos ver, ¿no? El desplazamiento químico se da hacia la izquierda cuando el hidrógeno está unido a átomos muy electronegativos, por ejemplo, el oxígeno, o a un carbono que está unido a un átomo muy electronegativo, como el oxígeno. Entonces, la posición de la señal en el desplazamiento químico nos indica a qué está unido el hidrógeno que estamos viendo. En el lado derecho estamos viendo, por ejemplo, los hidrógenos unidos a un carbono que solo está unido a otros carbonos o está unido a hidrógenos, por ejemplo. Y en el lado izquierdo vemos los hidrógenos que están unidos a oxígeno o a carbonos unidos a oxígeno, que son grupos más electronegativos. Entonces podemos, como en el caso de la espectroscopía infrarroja, podemos ver la ubicación de los diferentes grupos funcionales de acuerdo a su desplazamiento químico. Podemos identificar
los hidrógenos, podemos identificar grupos funcionales de acuerdo al desplazamiento químico. El espectro de resonancia magnética nuclear nos da el número de hidrógenos diferentes, nos da la abundancia relativa y nos indica o nos da una idea de a qué tipo de átomos está unido. Aquí podemos ver, por ejemplo, que aquí no está representado, pero tenemos tres tipos de hidrógenos. Hay un hidrógeno que está muy desprotegido, que está hacia el lado de la izquierda. Por aquí podemos ver con un desplazamiento químico entre 7 y 7.5. Seguramente se refiere al hidrógeno que está en este extremo. Después tenemos uno que está menos desprotegido, que tiene que ver con el hidrógeno que está unido al carbono que está unido al oxígeno, por ejemplo, al hidrógeno que está por aquí. Este será seguramente el hidrógeno intermedio. Y después tenemos los hidrógenos que están unidos directamente al anillo aromático. Entonces, este es el tipo de información que nos da el espectro de resonancia magnética. Después tenemos algo que se llama desdoblamiento de señales o acoplamiento spin-spin. Lo que nos dice es que estos átomos de hidrógeno pueden interactuar con los átomos de hidrógeno cercanos debido a las polaridades de sus espines, cómo se están ubicados. Estos espines pueden reforzar el campo magnético inducido o lo pueden reducir. Por lo tanto, tenemos diferentes combinaciones. Si nosotros tenemos, no nada más nos dice a qué está unido el hidrógeno, sino la cantidad de hidrógenos vecinos que puede tener. A esto se le conoce como acoplamiento spin-spin. Y lo que encontramos es que si tiene un hidrógeno vecino, es decir, el hidrógeno está unido a un carbono que está unido a un hidrógeno, vamos a tener dos posibles señales, una que refuerza y una que contrarresta el campo magnético inducido. En el caso de tener dos vecinos, podemos tener 4 combinaciones en donde el spin del vecino o refuerce, o sea, uno puede ser hacia arriba, otro hacia abajo, uno hacia abajo y otro hacia arriba, los dos hacia arriba o los dos hacia abajo, y vamos a tener 4 posibles combinaciones. Estas 4 posibles combinaciones de spin nos van a dar origen, nos va a representar como tres picos. Esto se va a ver como 2 picos, esto se va a ver como 3 picos. Por acá lo vamos a ver de manera más gráfica. Decimos un hidrógeno que está unido a un carbono, que no está unido a ningún otro hidrógeno, nos va a dar una sola señal. Si un carbono está unido, de un hidrógeno está unido a un carbono, que está unido a otro carbono, que está unido solamente a un hidrógeno, nos va a dar una doble señal. Si tenemos un hidrógeno que está unido a un carbono, que está unido a un carbono, que está unido a 2 carbonos, nos va a dar 3 señales. Si tenemos un hidrógeno que está unido a un carbono, que está unido a un carbono, que está unido a 3 hidrógenos, nos va a dar 4 señales. Entonces, el espectro de resonancia magnética nos va a decir la cantidad o el tipo de hidrógenos que tenemos, nos va a decir su abundancia relativa, nos va a decir o nos va a dar información sobre a qué grupo funcional está unido y finalmente nos va a decir información sobre el carbono vecino, ¿no? Cuántos hidrógenos están unidos al carbono vecino. Entonces, la resonancia magnética nuclear, una vez que se tiene otras características del compuesto, por ejemplo, el peso molecular, por ejemplo, el espectro de infrarrojo, podemos entonces deducir generalmente la estructura de un compuesto desconocido. Tiempos de relajación, que eso ya nos vamos a meter aquí. Entonces, la información que nos da el espectro de infrarrojo, de resonancia magnética nuclear, perdón, es cuántos tipos de hidrógeno hay, qué tipos de hidrógeno hay, cuántos hidrógenos hay de cada tipo o cuál es la abundancia relativa y cuál es la conectividad. Es decir, cuántos hidrógenos tiene el carbono que está unido al carbono al cual está unido. Entonces, por ejemplo, vamos a ver espectros de resonancia magnética nuclear. Estos son espectros reales. Vamos a ver espectros de este tipo,
en donde, por ejemplo, aquí podemos ver que hay dos tipos de hidrógenos, y en la molécula podemos ver aquí que es un ácido carboxílico. Tenemos dos tipos de hidrógeno, uno que es el hidrógeno que está unido directamente al grupo carboxílico, y otro que está unido a un enlace de carbono. Entonces, podemos deducir fácilmente que estos tres hidrógenos que están unidos a un enlace de carbono son los que tienen el desplazamiento químico menor, porque están unidos a un grupo de carbono, a un enlace de carbono que está unido a un átomo de carbono, y la intensidad de esta señal pues es la más alta porque hay tres hidrógenos de este tipo. En cambio, tenemos un piquito pequeñito acá entre 11 y 12 que tiene un desplazamiento químico muy alto y corresponde al hidrógeno que está unido al oxígeno, ¿no? El oxígeno es un átomo muy electronegativo, entonces lo que nos indica por acá es que está unido, su abundancia relativa es baja, y el átomo al cual está unido es un átomo muy electronegativo, en este caso el oxígeno.